Bueno, buenos días chicos. Vamos a arrancar con la clase de metabolismo de lípidos, haciendo referencia a estos dos temas que son el colesterol y las lipoproteínas. Son temas re importantes, ¿bien? Que lo tienen que saber sí o sí. ¿Mm? Bien, arrancando por lo que es el colesterol, ¿bien? El colesterol va a estar presente en las células de origen animal. Entonces, cuando ustedes, en el caso de que les aparezcan el choice, algo vegetal, no va con el colesterol, ¿sí? Esto siempre en membranas de origen animal, ¿bien? Va a ser una molécula de 27 carbonos, ¿sí? Y su función va a ser estabilizar la fluidez de la membrana plasmática, ¿bien? Como principal función. También tiene otras funciones, como por ejemplo ser precursor de las hormonas sexuales, ¿sí? Va a ser una molécula anfipática, bien, es decir, que tiene una parte polar y una parte no polar, y esto le permite insertarse en las membranas biológicas e interaccionar con grupos polares o no polares. Bien. Bien, va a tener dos partes, ¿sí? Una parte rígida, ¿sí? Que es la parte del anillo. Ahora vamos a ver la imagen. Y otra parte que es la cola hidrofóbica, ¿sí? Que tiene cierta movilidad. Bien, acá tenemos, ¿sí? Entonces, el anillo, ¿sí? El anillo y la parte que es totalmente hidrofóbica, ¿sí? Acá vamos a tener la presencia de un oxidrilo, ¿sí? Que este oxidrilo luego vamos a ver que puede sufrir una esterificación, ¿sí? Para formar ésteres de colesterol, ¿bien? Que lo que van a hacer es hacerlos ahora súper insolubles, ¿bien? Y los vamos a encontrar en el centro de las lipoproteínas. Bien. La síntesis del colesterol, ¿sí? Va a contar de estos pasos, ¿sí? Que están resumidos acá. ¿Qué van a hacer? A partir de 3 moléculas de acetato, ¿sí? Yo voy a dar origen a un producto final que va a ser el mevalonato. A partir del mevalonato yo voy a obtener isoprenos activados, ¿sí? Isoprenos activados, y a partir de isoprenos activados voy a formar una molécula que es el escualeno, es una molécula gigante, ¿sí? Y a partir del escualeno yo voy a formar el colesterol. Bien, todos estos están resumidos porque adentro de cada una de estas reacciones va a haber muchos más pasos, que ahora las vamos a ver. Bien, entonces lo vamos a dividir a la síntesis del colesterol en 4 pasos, ¿sí? 4 pasos. Entonces, la formación de mevalonato, la formación de los isoprenos activados, la formación del escualeno y la formación del colesterol. A su vez, cada uno de esos pasos tiene más pasos, como les digo, ¿sí? Yo acá igualmente les anoté los pasos, digamos, los grandes pasos, en los que los vamos a dividir. Primero vamos a tener la formación de mevalonato, ¿bien? Que es el primer intermediario importante del colesterol que se genera por la condensación de 3 moléculas de acetato, ¿bien? El segundo paso, una vez que obtenemos el mevalonato, es descarboxilarlo. Bien, en 5 moléculas de 5 carbonos activados, ¿sí? Que van a ser, digamos, que van a ser los que se van a condensar, ¿sí? Para formar un intermediario de 30 carbonos, que va a ser el escualeno. Bien, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo voy a generar de mevalonato isoprenos activados, ¿sí? Isoprenos van a ser moléculas que van a tener 5 carbonos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar una vez que yo tengo isoprenos? Yo voy a unir 6 isoprenos, ¿sí? 6 isoprenos de 5 carbonos, ¿sí? Para obtener el escualeno, que es de 30 carbonos. Fíjense que si cada isopreno tiene 5 carbonos, ¿sí? 5 por 6, 30. Bien, 30 carbonos. Y una vez que obtenemos el escualeno, va a venir una parte que es la ciclación, ¿sí? Para justamente formar un intermediario que es el lanosterol. Bien. El lanosterol entonces es una molécula intermedia, ¿sí? Luego este lanosterol, ¿sí? Va a terminar
haciendo 20 reacciones más, que a nosotros no nos interesa saber cuáles son, para finalmente formar el colesterol. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que entender? Que vamos a tener 4 pasos, y adentro de esos 4 pasos va a haber más pasos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos 4 pasos en grandes rasgos? Va a ser entonces la formación del mevalonato, luego la formación de los isoprenos activados que tienen 5 carbonos cada uno, luego la condensación de 6 isoprenos de 5 carbonos, o sea, unimos 6 isoprenos para formar una molécula gigante que es el escualeno, que tiene 30 carbonos, y luego ese escualeno lo vamos a ciclar y vamos a hacer otras 20 reacciones más para poder formar el colesterol. ¿Bien? Bien, nosotros dijimos entonces que el producto final de todo esto va a ser el colesterol. Pero antes, por ejemplo, teníamos vamos a ver que antes de llegar al colesterol, se pueden formar otras sustancias, ¿no? Se puede desviar la vía y formar, por ejemplo, vitamina A, vitamina K, ¿sí? Dolicoles, quinonas, ¿sí? Así que sepan que en esa vía del colesterol, ¿sí? Va a haber otras vías, ¿sí? Y en esas vías se pueden formar otras cosas. ¿Y por qué le digo esto? Lo digo desde ahora. Porque, por ejemplo, se usa un fármaco que son las estatinas, ¿sí? Para justamente inhibir la síntesis del colesterol, ¿bien? Porque pacientes que tienen hipercolesterolemia le dan estatinas para inhibir la síntesis de nuevo de colesterol, ¿bien? Además de que tienen que reducir el consumo de colesterol, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Acá nos damos cuenta que a veces pacientes llegan cansados, con fatiga muscular, con mucho cansancio, y esto se relaciona, ¿por qué? Porque en esa vía de la síntesis del colesterol, o sea, yo estoy formando colesterol, hay otras vías, por ejemplo, para la síntesis de las quinonas, ¿sí? Que nosotros vimos que las quinonas forman parte de la cadena eh, eh, de transporte de electrones, la cadena mitocondrial, ¿sí? Donde nosotros finalmente formábamos ATP. Entonces, si yo no tengo una quinona, ¿sí? Si yo no tengo las quinonas, ¿a quién le voy a transferir los electrones? A nadie. Entonces eso va a hacer que descienda la síntesis de ATP y por eso estos pacientes se sienten muy cansados, ¿sí? Se sienten como que les falta energía, porque justamente está disminuida la síntesis del ATP. Esto es un dato nada más, para que ustedes lo tengan en cuenta porque es interesante saberlo también. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir nosotros hablando de las etapas, bien, de las etapas y cada uno de estos pasos, ¿sí? Que dijimos que eran 4 pasos para la síntesis del colesterol. Bien, en la etapa 1, acá vemos en la reacción, ¿sí? Se van a condensar. Como vemos, ustedes miren siempre la reacción. Se van a unir, entonces, 2 moléculas de acetil-CoA, ¿sí? 2 moléculas de acetil-CoA se van a condensar, ¿sí? Para formar acetoacetil-CoA. Bien, y ahí lo tienen, acetoacetil-CoA. Es por una enzima que se llama tiolasa, ¿sí? Una vez que yo tengo ese acetoacetil-CoA, vamos a introducir una tercera molécula de acetil-CoA. Bien, y esto nos va a dar la formación del HMG-CoA, ¿sí? Beta-hidroxi, beta-metil-glutaryl-CoA, sintetizado, simplificado como HMG-CoA. Esto lo va a hacer justamente la enzima HMG-CoA sintasa. Bien, estos 2 pasos, ¿sí? Es decir, la unión de 2-acetil-CoA para dar acetoacetil-CoA y posteriormente formar el HMG-CoA, van a ocurrir en el citosol, ¿sí? Van a ocurrir en el citosol. Bien, y lo que vamos a ver es que es una vía común, por ejemplo, con la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿bien? Por eso ahora lo vamos a mencionar. Una vez que obtengo el HMG-CoA, ¿sí? Por una enzima, que es la HMG-CoA reductasa, que se encuentra en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Vamos a formar entonces, vamos a reducir ese HMG-CoA y vamos a formar el mevalonato. Fíjense en la reacción que utiliza 2 NAD-fosfatos reducidos. Bien, y eso es importante, ¿sí? Esta es una enzima súper importante, es mega hiper importante que se acuerden esta enzima,
¿sí? Es una HMG-CoA reductasa, se encuentra en el retículo endoplasmático liso y utiliza 2 moléculas de NAD-fosfato reducido. Bien, es re importante, ¿sí? Bueno, finalmente entonces en la etapa 1 formamos el mevalonato, ¿bien? Yo ahí les puse, bueno, se condensan 2 moléculas de acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA catalizado por la tiolasa, como dijimos. Luego, condensación de una tercera molécula de acetil-CoA al acetoacetil-CoA para formar beta-hidroxi, beta-metil-glutaryl-CoA, el HMG-CoA. Y hasta ahora todo ocurrió en el citosol, como les dije. Las enzimas son isoformas diferentes a las mitocondriales, entonces hay 2 pools intermediarios de acetil-CoA y acetoacetil-CoA, que son el pool mitocondrial como producto de oxidación de los ácidos grasos y producción de los cuerpos cetónicos mitocondriales en el hígado, y el pool citosólico involucrado en la síntesis de colesterol. Wow. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros entonces vamos a tener 2 pools de estas enzimas, unas adentro en la mitocondria y otras en el citosol, y eso va a ser lo que se diferencie, ¿no?, de si estamos sintetizando cuerpos cetónicos o estamos sintetizando colesterol. Porque si ustedes van y recuerdan la vía de los cuerpos cetónicos, arranca con el mismo paso, ¿sí? Fíjense que lo van a tener en un gráfico, es la misma vía hasta formar el HMG-CoA. Ahora lo vamos a ver igual, ¿sí? A ver si tengo la imagen acá. Bien. Fíjense que tenemos el acetoacetil-CoA más acetil-CoA, ¿sí?, por la HMG-CoA sintasa, y formamos ese HMG-CoA. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si sigue la vía del citoplasma, ¿sí?, vamos a estar formando el mevalonato, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ingresa a la mitocondria, ¿sí?, si ingresa a la mitocondria, tenemos otros pool de enzimas, ¿no? Se ocurre en la mitocondria. Ahí tenemos la HMG-CoA liasa, y ahí vemos cómo se forma el acetoacetato, ¿sí?, que era uno de los primeros cuerpos cetónicos. Bien, entonces guarda acá, porque por ahí ustedes dicen, ay, pero esa vía era de los cuerpos cetónicos. Sí, pero fíjense que están en común. Sí, están en común. La diferencia es que uno ocurre en la mitocondria y otro ocurre en el citoplasma. Bien, importante que vean ahí que el HMG-CoA reductasa, ¿sí?, necesita 2 NAD-fosfatos. Bien. Bueno, en la segunda etapa, entonces, nosotros teníamos el mevalonato, ¿no? El mevalonato. ¿Qué es lo que hay que saber de todo este quilombito? Bueno, tienen que saber que entonces, de mevalonato, yo voy a formar entonces isoprenos activados. Isoprenos activados. Bien. Y en ese paso de mevalonato a isoprenos activados, hay una serie de pasos, ¿sí? Hay una serie de pasos que, como vemos en la imagen, consumen moléculas de ATP. Y eso es lo que hay que saber, ¿sí? Hay que saber y hay que tener presente que consumen moléculas de ATP. No hace falta que se acuerden los nombres de las enzimas, ¿sí? Sí, fíjense que consume primero una molécula de ATP, una segunda molécula de ATP, una tercera molécula de ATP, ¿sí? Finalmente, para formar el 3-fosfo-pirofosfo-mevalonato, ¿sí? Y finalmente ahí formamos los isoprenos activados, ¿sí? No hace falta que se acuerden estos nombres, porque la verdad que no son importantes. Tienen que saberse la HMG-CoA reductasa y esas cosas. Esto no. Y si lo toman, la verdad que me parece cualquier cosa. El que se quiera acordar los nombrecitos, hay muchos nombres para acordarse, pero bueno. Yo acá les puse. Primero, el mevalonato debe ser fosforilado, ¿sí?, utilizando 2 moléculas de ATP para formar el 5-pirofosfomevalonato. Si no es fosfomevalonato, 5-pirofosfomevalonato. ¿Sí? Utiliza primero una molécula de ATP, segunda molécula de ATP para obtener el 5-pirofosfomevalonato. Luego utilizamos una tercera, como vemos acá, molécula de ATP, y fosforilamos el carbono beta. Fíjense ahí en la fórmula cómo fosforilamos el carbono beta, ¿sí? Y esta fosforilación, el libro dice que va a facilitar la salida del grupo carbonilo, ¿sí?, en forma de dióxido de carbono y fosfato. Y ahí lo vemos ahí abajo, cómo se va el dióxido de carbono y el fosfato inorgánico.
¿sí? Para justamente formar entonces el isopentenil pirofosfato, ¿sí? Y eso es importante. ¿Qué puedo yo formar? El final de esta etapa es formar el isopentenil pirofosfato o formar el dimetilalil pirofosfato. Estos dos son los dos tipos de isoprenos activados que podemos formar, el isopentenil pirofosfato o el dimetilalil pirofosfato. Y eso sí, acuérdenselo, ¿sí? No hace falta que sepan los nombres de los pasos del medio, ¿no? Sepan que consume 3 moléculas de ATP, ¿sí? Sepan que arrancamos desde mevalonato y sepan que terminamos con isoprenos activados. Los isoprenos sepan que tienen 5 carbonos y sepan cuáles son sus nombres, ¿sí? Isopentenil pirofosfato y dimetilalil pirofosfato. Eso sí, sépanlo, ¿sí? Esos dos nombrecitos. En la etapa 3, entonces, partimos entonces de los isoprenos activados que obtuvimos recién en la etapa anterior, que cuáles eran el dimetilalil pirofosfato y el isopentenil pirofosfato. Bien, entonces, ¿cómo arranca esta etapa? Bueno, vamos a condensar, ¿sí? Vamos a unir el dimetilalil pirofosfato, como vemos en la imagen, con el isopentenil pirofosfato, bien, y vamos a formar un intermediario que es el geranil pirofosfato, ¿sí? Que justamente si unimos dos isoprenos con 5 carbonos cada uno, este geranil pirofosfato va a tener 10 carbonos. Bien, a ese geranil pirofosfato le vamos a unir otro isopreno activado, que es otra vez el isopentenil pirofosfato, ¿sí? Con 5 carbonos, para formar el farnesil pirofosfato. ¿Sí? Entonces hasta ahora ese farnesil pirofosfato va a tener ¿cuántos carbonos? 15, ¿sí? Uno del dimetilalil pirofosfato, otro del isopentenil pirofosfato y otro del último isopentenil pirofosfato que se unió, ¿sí? Entonces, hasta ahora el farnesil pirofosfato va a tener 15 carbonos. Bien, a ese farnesil pirofosfato le vamos a unir otro farnesil pirofosfato de 15 carbonos, ¿sí? O sea, ahora vamos a unir un farnesil pirofosfato de 15 carbonos más otro farnesil de 15 carbonos, ¿sí? Para formar ahora una molécula que se llama escualeno. Justamente va a tener 30 carbonos, ¿sí? 15 del farnesil pirofosfato y otros del otro farnesil pirofosfato, ¿sí? Entonces, finalmente formamos el escualeno de 30 carbonos. Bien. Fíjense, importante a recordar, que el escualeno, ¿sí? Se va a formar entonces por la fusión de dos farnesilpirofosfatos. Y esa fusión va a estar dada por la escualeno sintasa, ¿sí? Fíjense ahí que les dice que es de retículo endoplasmático liso y que utiliza un NAD-fosfato reducido. Todo lo que diga NAD-fosfato reducido es una enzima importante, porque es algo diferente. ¿Bien? Y por último, entonces teníamos el escualeno, ¿bien? El escualeno de 30 carbonos. Ese escualeno, ahora, por una escualeno monoxigenasa, ¿sí? Que utiliza NAD-fosfato reducido y oxígeno molecular, ¿sí? Vamos a formar un epóxido, ¿sí? Vamos a formar un epóxido, ¿sí? Que es el escualeno 2,3 epóxido. Ese epóxido, ¿sí? Luego puede seguir distintas vías dependiendo dónde se encuentre, obviamente, ¿sí? Si se encuentra en las plantas, vamos a formar el estigmasterol, ¿sí? No nos interesa. Si se encuentra en el reino fungi, vamos a formar el ergosterol, no nos interesa. A nosotros nos va a interesar la vía del medio, que es la vía que ocurre entonces en las células animales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este epóxido? Va a ciclarse, ¿sí? Finalmente para formar lo que nosotros anteriormente dijimos que era el lanosterol, ¿sí? Y luego ese lanosterol va a realizar 20 reacciones más para finalmente formar el colesterol. Bien. Y esto acá les puse, digamos, para que tengan en cuenta cuántos acetil-CoA, cuántos ATPs y cuántos NAD-fosfatos reducidos utiliza. Es una vía cara. Fíjense, 18 ATPs. Bien. Nosotros entonces hoy dijimos que esta es la molécula de colesterol y fíjense que tiene un oxidrilo, ¿sí? Un oxidrilo hace que, bueno, pueda formar algún puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo,
¿sí? Ese oxidrilo, esterificarlo con un ácido graso, es decir, ponerle a ese OH un ácido graso, para que ahora sea completamente hidrofóbico, ¿sí? Completamente hidrofóbico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué necesito esto? Porque una vez que yo sinteticé el colesterol, bien, lo tengo que almacenar, ¿sí? Lo puedo almacenar dentro de una célula o lo puedo almacenar dentro de una lipoproteína, ¿bien? Una proteína que transporta lípidos. Entonces, yo para poder almacenarlo, sea en una lipoproteína o sea en una célula, ¿sí? Lo voy a tener que hacer hidrofóbico. En realidad es una forma más eficiente de empaquetarlo, ¿sí? Es decir, cuando yo el colesterol lo hago bien hidrofóbico, lo hago más fácil, más fácilmente empaquetable, ¿sí? Por eso voy a formar un éster de colesterol. Bien, entonces, chicos, ¿cómo se logra esto? ¿Sí? Esto se logra por dos enzimas que son re importantes y que las tienen que saber, ¿sí? La enzima puede ser la ACAT o la LCAT, que la tienen ahí abajo en verde. ACAT y LCAT. La ACAT es la acil-CoA colesterol aciltransferasa, ¿sí? Acuérdensela como ACAT. Bien. Y la otra es la LCAT de lectin colesterol aciltransferasa. ¿Cuál es la diferencia de ambas? ¿Sí? Ambas a mí me van a... yo para esterificar el colesterol voy a necesitar un ácido graso, ¿sí? La diferencia es que la ACAT, ¿sí? Me va a entregar, ¿sí? Un ácido graso activado, ¿sí? Ahí dice acil-CoA fatty, o sea, el ácido graso activado. ¿Se acuerdan que yo dije que cuando el ácido graso ingresaba a las células tenía que ser activado? Que lo dijimos en las clases anteriores. Bueno, acá utiliza entonces esta enzima, la ACAT, un ácido graso activado. ¿Bien? Entonces, si nos preguntan cuál es el dador, ¿sí? Del ácido graso, bueno, el ácido graso activado. En cambio, la otra enzima, la LCAT, bien, utiliza un fosfolípido como dador del ácido graso. Ustedes acuérdense que los fosfolípidos, acá tenemos, ¿sí? Los fosfolípidos, este es un fosfolípido. Fíjense que el fosfolípido más el colesterol, ¿sí? Me va a formar el colesterol éster y la lisolectina. ¿Qué es esto? Esto es simplemente lo que nos está diciendo, y fíjense bien en la imagen, que la LCAT, que dice lectin colesterol aciltransferasa, la LCAT, ¿sí? La LCAT, está utilizando el fosfolípido para esterificar el colesterol. Pero no es que pone todo el fosfolípido, no, 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 solamente agarra un ácido graso, ¿sí? Del carbono del medio. Fíjense cómo la fosfatilcolina, que en realidad es el fosfolípido que más se utiliza para esto, agarra de la fosfatilcolina solamente el ácido graso del medio y se lo inserta el colesterol, y ahí forma el colesterol éster. Entonces, resumiendo, tenemos dos enzimas, ¿bien? Que son la ACAT y la LCAT. La ACAT usa un ácido graso activado y la LCAT usa un fosfolípido, ¿sí? De ese fosfolípido le saca un ácido graso a ese fosfolípido y se lo inserta al colesterol, ¿sí? Pero guarda, no confundan que la LCAT pone un fosfolípido en el colesterol. No, eso no sucede. La LCAT simplemente agarra un ácido graso de un fosfolípido, pero no pone el fosfolípido, simplemente agarra el ácido graso. Y acá les puse que generalmente se utiliza la fosfatilcolina, pero hay un montón de fosfolípidos que se pueden utilizar. Pero la que más se utiliza es la fosfatilcolina. Y otra cosa súper importante es que la LCAT se encuentra en las lipoproteínas HDL. Y esto es re importante y esto se lo tienen que acordar hasta que se mueran. Siempre está la LCAT en las HDL. Entonces, las HDL son una lipoproteína, una proteína que transporta lípidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando agarra el colesterol, ¿sí? Cuando agarra el colesterol, por ejemplo, de, no sé, los vasos sanguíneos, lo agarra, rápidamente lo esterifica. Lo esterifica gracias a quién? A la LCAT. ¿Sí? Es decir, la HDL va a tener la LCAT adentro, por eso cuando agarra el colesterol rápidamente lo esterifica. Acuérdense de eso que es re importante. Bien, ahora vamos a hablar de las lipoproteínas. ¿Sí? Las lipoproteínas, entonces, nosotros habíamos hablado un poco cuando hablamos de la absorción,
¿sí? De los lípidos, hablamos mucho del kilomicrón. Bien, pero existen otros tipos de lipoproteínas. ¿Qué son bien estas lipoproteínas? Bueno, son proteínas que son encargadas de transportar lípidos insolubles en agua. Bien, lípidos insolubles en agua. Vamos a tener 4 tipos de lipoproteínas: los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. ¿Sí? Estas lipoproteínas se van a diferenciar dependiendo qué tipo de lípidos lleve en su mayoría. ¿Sí? No dije qué tipo de lípidos lleve, dije en su mayoría, porque los 4 tipos de lipoproteínas llevan los 4 tipos de lípidos que pueden llevar, es decir, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos y triacilglicéridos. Estos son los 4 tipos de lípidos que una lipoproteína puede llevar. Entonces, volviendo a lo general, volviendo a lo general, las lipoproteínas van a llevar lípidos. ¿Cuáles van a ser esos lípidos que pueden llevar? Volvemos otra vez. Colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos y triacilglicéridos. 4. Bien, entonces, estos lipoproteínas se van a diferenciar en cuál llevan en gran cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, los kilomicrones y las VLDL van a llevar mayoritariamente triacilglicéridos. Bien. En cambio, las LDL y las HDL en su mayoría llevan colesterol y fosfolípidos. ¿Sí? Ahora, las HDL y las LDL, ¿tienen triacilglicéridos? Sí, tienen triacilglicéridos. Obvio que sí. Y tienen ésteres de colesterol, sí, obvio. Ahora, los kilomicrones y la LDL, ¿tienen colesterol? Sí, tienen. Pero tienen en su mayoría triacilglicéridos. Guarda con eso, porque siempre se confunden. ¿Bien? Ahora también, otra cosa importante. Las lipoproteínas se van a clasificar también de acuerdo a la densidad de la proteína. ¿Bien? Por ejemplo, fíjense en el cuadro que dice lipoproteínas, ¿no? Lipoproteínas. Y donde dice protein, ¿sí? Fíjense que protein, la parte proteica, las HDL tienen 55%, ¿sí? De proteínas, una gran cantidad de proteínas, mientras que los kilomicrones no, tienen baja cantidad de proteínas, ¿sí? Así que eso también es una clasificación, ¿sí? ¿Qué más? No se tienen que acordar de todo esto, el porcentaje, de cuánta cantidad de fosfolípidos, colesterol libre, colesterol triglicéridos, no. Tienen que saber la generalidad, ¿sí? Generalidad, siempre la generalidad. Acuérdense siempre que el kilomicrón, ¿sí? Y el VLL transportan triacilglicéridos, ¿bien? Y otra cosa importante que les iba a decir es que nosotros vimos que una vez que yo me como una hamburguesa, ¿no? Me como una hamburguesa y está llena de lípidos. Bien, esos lípidos, esos triacilglicéridos de la hamburguesa, ¿no? Por ejemplo, bueno, los voy a hidrolizar a ácidos grasos libres que van a ingresar a la mucosa y luego se van a reesterificar, ¿sí? Adentro de los hepatocitos para formar otra vez triacilglicéridos y empaquetarse en los kilomicrones, ¿sí? O sea, me como la hamburguesa, los triacilglicéridos están en el tracto gastrointestinal. Ya lo vimos cómo se van a hidrolizar a ácidos grasos ingresan al enterocito donde otra vez se reesterifican a triacilglicéridos y se empaquetan, ¿bien? Y se empaquetan en kilomicrones, que primero lo que va a ir es a través del sistema linfático hasta llegar a la circulación general y dirigirse a los órganos, por ejemplo, músculo, sí, tejido adiposo, sí, para almacenarse las grasas. Este tipo de lipoproteína, ¿sí? Que transporta mayoritariamente triacilglicéridos, los kilomicrones, van a transportar lípidos de la dieta, ¿sí? Lípidos de la dieta. En cambio, las VLDL, que también transportan triacilglicéridos, van a transportar los triacilglicéridos que nuestro propio cuerpo sintetizó, es decir, van a nacer en el hígado. Bien, en el hígado nosotros vamos a sintetizar triacilglicéridos y los vamos a exportar a otros tejidos. Entonces, esas VLD que se forman en el hígado, ¿sí? Van a exportar, ¿sí? Van a llevar, van a transportar triacilglicéridos
que nosotros mismos vamos a sintetizar, a diferencia de los kilomicrones que va a transportar lípidos de la dieta, ¿sí? Que vienen de afuera, de una hamburguesa. Bien, eso es importante que lo sepan. Bien. Bien. Otra cosa importante que les quiero decir antes de arrancar es que las lipoproteínas entonces van a estar formadas por una parte proteica, ¿sí? Que son las apoproteínas o también llamadas apolipoproteínas. Y van a tener la parte lipídica que ya dijimos recién, que va a estar formada por triacilglicéridos, esteres de colesterol y fosfolípidos. ¿Bien? Perfecto. Eso todo va a formar una lipoproteína. A ver, entonces, ¿cuáles van a ser esas apoproteínas? Esas apoproteínas a nosotros nos van a caracterizar a cada tipo de lipoproteínas. Estas apoproteínas son las APO. ¿Sí? Las APO. Cada tipo de lipoproteína, ¿sí? El kilomicrón, la VLDL, la LDL, la HDL, va a tener apoproteínas que las van a caracterizar y nosotros vamos a poder identificar esa lipoproteína como kilomicrón porque tiene esa apoproteína. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Acá. Por ejemplo, cuando hablamos de los kilomicrones, ¿no? Origen en el intestino delgado, ¿sí? Función. Luego de ser sintetizados en el intestino delgado, se transporta por la linfa, como dijimos recién, hacia la circulación general, para luego dirigirse a los tejidos extrahepáticos y por último al hígado, y marcar ahí por último al hígado. Transportan los lípidos exógenos, es decir, que vienen de afuera, de la dieta, como triacilglicéridos, colesterol hacia los tejidos extrahepáticos. Y guarda acá, importante, fíjense que nos dice, apoproteína marcadora, ApoB48. Los kilomicrones van a nacer con esa proteína, la ApoB48, ¿sí? Entonces, esta apoproteína va a marcar al kilomicrón y va a hacer que sea kilomicrón. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la VLDL, fíjense que dice apoproteína marcadora ApoB100. ¿Sí? ApoB100. En cambio, el kilomicrón tiene la ApoB, pero 48. ¿Bien? Bien. Estos kilomicrones, una vez que están en circulación, reciben, ¿sí? Reciben otras apoproteínas, ¿sí? Otras apoproteínas. ¿Por qué? Porque las apoproteínas puede haber de dos tipos. Unas que son integrales y que están en la membrana, ¿sí? Acuérdense que las proteínas integrales no se pueden sacar de la membrana, para eso necesito romper la membrana. Y otras que no son integrales, que sí las puedo sacar, ¿sí? Estas que sí puedo sacar, entonces se pueden donar, qué sé yo, una lipoproteína le puede donar a otra una apoproteína, ¿sí? Y en este caso, estos kilomicrones van a adquirir en la circulación, cuando estén ahí por la sangre, van a recibir apoproteínas. ¿Cuáles van a ser las que van a recibir? Bueno, va a recibir la ApoE y la ApoC. ¿Sí? La ApoE y la ApoC. Importante que se acuerden esto, es re importante. Y bueno, el mecanismo por el cual se liberan los ácidos grasos es la lipoproteína lipasa, ¿sí? Que ya lo vimos. Bien. Pero importante que se acuerden de esto, ¿sí? De que la ApoB48 es de kilomicrón y que en circulación recibe la ApoE y la ApoC. ¿De quién la recibe? ¿Cuál es la lipoproteína que se la da? Bueno, la HDL. Bien, la HDL. ¿Qué pasa? Cuando termina de liberar, ¿sí? Los lípidos, los triacilglicéridos a los tejidos extrahepáticos, va a quedar un remanente, ¿sí? Y a eso se denomina kilomicrón remanente. Bien, entonces, otra vez, resumiendo, ¿cuál es el origen? Bueno, en circulación después de la liberación de la ApoC, ¿sí? Que es de vuelta a la HDL. ¿Se acuerdan que yo recién dije que la HDL le presta apoproteínas, que eran la ApoE y la ApoC? Bueno, una vez que el kilomicrón le devuelve la ApoC
a la HDL, ese kilomicrón sin la ApoC se convierte en kilomicrón remanente. ¿Cuál va a ser su destino entonces del kilomicrón remanente que ya entregó sus triacilglicéridos? El hígado, va a volver al hígado, ¿sí? Función, contiene triacilglicéridos y colesterol que no se descargó en los tejidos extrahepáticos y estos van a ser internalizados e hidrolizados en el hígado. Las apoproteína marcadora sigue siendo la misma, la ApoB48. ¿Sí? Recordar que devuelve la ApoC y la ApoA a las HDL. Y otra cosa importante es que la apoproteína adquirida en circulación es la ApoE. ¿Sí? Y esa ApoE va a ser la que le permite dirigirse al hígado. O sea, que tenga ApoE es para que sea reconocida por el hígado. ¿Bien? Bien. Y ahí yo les puse el hígado a partir de receptores como LRP y HL, ¿sí? Reconocen, así se llaman los receptores, reconocen la ApoC, la ApoE, y de esta manera liberan los lípidos en el hígado, ¿sí? O sea, acuérdense que la ApoE es para que vuelva al hígado. ¿Y para qué necesita descargar? Y porque tal vez le quedó un poco de triacilglicerol y le quedó un poco de colesterol y lo hidroliza, lo vuelve a empaquetar, ¿sí? O forma, qué sé yo, las sales biliares, ¿sí? Tiene un montón de caminitos. Lo importante es que sepan cuáles son las apoproteínas que marcan a cada lipoproteína. Bueno, nosotros hablamos entonces del kilomicrón, que transporta lípidos exógenos de la dieta. Bien. Ahora, las VLL también transportan triacilglicéridos, pero entonces que no nuestro cuerpo las sintetiza, ¿sí? Endógeno, de síntesis endógena. Bien. Esta es una lipoproteína de muy baja densidad. Origen en el hígado, ¿sí? En el hígado. Se sintetiza en el hígado. Destino, tejidos extrahepáticos. Función, transportar los triacilglicéridos y colesterol de origen endógeno, ¿sí? Que sintetiza el hígado. Y acá viene lo importante. ¿Qué apoproteína la marca? La ApoB100. La ApoB100. Cuando hablemos del VLL, la ApoB100. ¿Cuál es la apoproteína adquirida en circulación de las HDL? Las mismas que el kilomicrón. ApoE y ApoC. Mecanismos de liberación de los lípidos. Bueno, activado por la lipoproteína lipasa de los capilares por medio de la ApoC2. ¿Qué es esto? Yo les dije al principio que teníamos una lipoproteína lipasa en el endotelio, ¿sí? Y era activada por la ApoC2. Bueno, en este caso existe una APO que se llama C2, es una apoproteína C2, que en este caso funciona como activador de una enzima, que es la lipoproteína lipasa. ¿Sí? La lipoproteína lipasa, gracias a la ApoC2 que la activa, ahora puede hidrolizar los triacilglicéridos e incorporarlos como ácidos grasos libres y otra vez cuando estén adentro de la célula los reesterifica otra vez. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros dijimos acá que teníamos el VLDL que lleva triacilglicéridos producidos por nuestro cuerpo, es decir, en el hígado, ¿bien? A los tejidos extrahepáticos, ¿sí? Esos lípidos, esos triacilglicéridos que los lleva, ¿sí? Los lleva a los tejidos como el músculo, como el, qué sé yo, el músculo, el tejido adiposo, para almacenarlos, ¿sí? Para almacenarlos o para oxidarlos y obtener energía, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, ¿sí? Las VLDL llevan los lípidos para almacenarse o para beta oxidarse. Una vez que dejan esos lípidos, vamos a obtener un remanente, ¿sí? En este caso se llama IDL, ¿sí? IDL. Es el remanente de la VLDL o lipoproteína de densidad intermedia. ¿Cuál es el origen? En circulación, luego del descargo de gran cantidad de triacilglicéridos y colesterol de las VLDL, y la devolución de la ApoC a la HDL. ¿Sí? Una vez que le devuelve la ApoC a la HDL, se convierte en remanente de VLDL. ¿Sí?
¿Cuál va a ser el destino entonces de la IDL? Ir al hígado o convertirse en LDL por la liberación de sus triacilglicéridos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la IDL, ¿sí? Esa IDL, que es el remanente de la BLD, puede ir al hígado, o lo que puede hacer la IDL es seguir liberando triacilglicéridos, seguir dando vuelta y transformarse en LDL, ¿sí? Bien, o sea, vuelve al hígado o sigue liberando sus triacilglicéridos hasta convertirse en LDL. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la función? Lo mismo, transportar los restos de triacilglicéridos en menor medida y colesterol en gran medida. Sí, no importa mucho eso, ¿sí? Sepan que viene de la VLL que transporta mayoritariamente triacilglicéridos. La apoproteína marcadora, la misma que la VLL, que la misma que la VLL, ¿sí? La ApoB100. ¿Y cuál es la apoproteína adquirida en circulación? La ApoE. ¿Sí? La ApoE. Fíjense que yo les puse mecanismo de liberación de los lípidos. Ingresan al hígado siendo reconocidos por los receptores a partir de sus ApoE. Siempre que hablamos de ApoE es para que sea reconocida por el hígado, donde liberan colesterol y triacilglicéridos, los cuales hidrolizan a ácidos grasos, o no dirigirse al hígado, seguir descargando su contenido en triacilglicéridos, como dije, y convertirse en LDL. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un dibujo igual. Pero sepan que la IDL puede ir al hígado, ¿sí? Puede ir al hígado cuando tiene la ApoE, ¿sí? O ya cuando devuelve la ApoE a la HDL, se queda sin ApoE, puede seguir en circulación liberando sus triacilglicéridos y convertirse en LDL. ¿Mm? Y la LDL, yo acá les puse esto que es más fino, que no me interesa que lo sepan, pero bueno, por si las dudas, que son sintetizados en el hígado gracias a la enzima HTGL, que hidroliza TACs de las BLL convirtiendo en LDL. ¿Sí? Eso es refino. Ustedes sepan que las ALDL, porque esa es otra vía, las LDL provienen de las IDL, bien, de las IDL. ¿Y qué va a pasar con estas LDL? Entonces, función, transportar colesterol desde el hígado hacia otros tejidos, ¿sí? Transportan colesterol hacia otros tejidos. Estas son las malas. Cuando nosotros decimos tengo el colesterol malo, no es que tengo un colesterol malo, es que tengo una proteína que transporta el colesterol en gran mayoría. Esta me va a transportar el colesterol desde el hígado, ¿sí? A los tejidos, como por ejemplo el endotelio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si se me deposita en el endotelio, me va a formar las placas de ateroma, ¿sí? Que me van a ocluir la luz del vaso, por lo tanto, me van a producir una isquemia y posteriormente un infarto. Bien, entonces, estas son es el colesterol malo, pero en realidad es una lipoproteína que me transporta el colesterol donde no tiene que estar. Por eso yo les puse en circulación las LDL se oxidan, van al endotelio y me forman las placas de ateroma. Bien, importante que se acuerden entonces justamente que nada, que estas son las malas. Después a ver si yo creo que les iba a decir algo. No me acuerdo si era acá que tenía que agregarles. No, era en la próxima. Bueno, a ver. Nada, sepan eso, ¿no? Que la LDL entonces va a tener, va a ser la mala, ¿bien? ¿Qué más? Y que proviene justamente, todo esto viene de la BLDL, que formó IDL y ahora LDL, ¿sí? Y la apoproteína marcadora, la misma que las anteriores, la ApoB100, ¿sí? ApoB100, las tres, ApoB100, ¿sí? La que se tiene que acordar es la del kilomicrón, ApoB48. Las dos son ApoB, pero una es 48 y estas son 100, ¿sí? ApoB100, ahí falta opción. Y ahora, la HDL, ¿sí? Que es la lipoproteína buena, es el colesterol bueno, es bueno porque se va a encargar de ir por circulación
y ir agarrando el colesterol malo, el colesterol no malo, el colesterol, ¿sí? Y los lípidos, y llevarlos al hígado para que se metabolicen y se eliminen. Bien, entonces, las HDL son lipoproteínas de alta densidad, tienen origen en el hígado y en el intestino delgado, y la función va a ser el transporte inverso del colesterol, ¿sí? Porque en vez de llevar colesterol, ¿sí?, desde el hígado hacia los tejidos, va a ir en busca de ese colesterol de los tejidos para llevarlo al hígado, ¿sí?, y poder metabolizarlo y eliminarlo. Entonces la HDL limpia, es buena. Bien, entonces dice, función, transporte inverso del colesterol, recorre los tejidos extrahepáticos recolectando el exceso de colesterol y lo transportan al hígado. La apoproteína marcadora es la ApoA, la ApoA. Acuérdense que la HDL le presta, ¿sí?, le dona, le da otras apoproteínas como son la ApoE y la ApoC a la VLDL y a los kilomicrones, ¿sí? ¿Sí? Y acuérdense que acá en estas HDL teníamos la enzima LCAT, ¿sí? LCAT, ¿sí? La ApoA activa a la LCAT, a la enzima que tienen estas HDL. ¿Sí? ¿Para qué era la LCAT? Era una enzima, entonces, que lo que iba a hacer era esterificar el colesterol para justamente que sea más fácil su empaquetado. ¿Bien? Bien. Y ahora vamos a ver que estas HDL, entonces, van a ser reconocidos por receptores en el hígado que se llaman SRB1, los cuales no están sujetos a la cantidad de colesterol que posea el hígado, ¿sí?, lo que permite la captación ilimitada de colesterol por parte de las HL. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor no se va a saturar y las HL pueden entregar el colesterol que sea al hígado para que se pueda eliminar. ¿Sí? Y acá vamos a ver, es un dibujito que parece re complicado y en realidad es una boludez. Acá nos está mostrando el kilomicrón, nos dice, ¿no? Los triglicéridos de la dieta ingresan al intestino, como nosotros ya sabemos, y se empaquetan en un kilomicrón, ¿sí?, que va por vía linfática. Ese kilomicrón naciente va a nacer con la apoproteína B48, ¿sí? Y también vemos que tiene la ApoA, yo ahí por eso se los puse en el resumen. ¿Sí? ApoA, apoproteína marcadora ApoA. Lo que pasa es que no es tan importante, ¿viste? No la mencionan. La que tiene que saber es la ApoB48, pero bueno, si llega a aparecer en el choice ApoA, sabe que nada, que es de kilomicrón. Ahora, fíjense que sigan la flechita, kilomicrón naciente, bien, con la ApoB48 y la ApoA, recibe de circulación, como nosotros ya sabemos, recibe la ApoC y la ApoE que provienen de la HDL, bien, y ahora el kilomicrón tiene la B48, la A, la ApoA, tiene la ApoE y la ApoC, ¿sí? La ApoC. Bien, la ApoC la necesita para activar a la lipoproteína lipasa y ¿qué hacer? Liberar los ácidos, que la lipoproteína lipasa convierta los triacilglicéridos en ácidos grasos libres e ingresen a los tejidos extrahepáticos como puede ser el adiposo, el corazón, el músculo. Bien. Ahora bien, una vez entonces que el kilomicrón le devuelve la ApoC a la HDL, se convierte en ¿quién? En el remanente del kilomicrón, ¿sí? Que vamos a observar la ApoB48 y la ApoE, ¿sí? Y esta ApoE hace, ¿sí?, que por el receptor, ¿sí?, que nosotros dijimos que se llama LRP y HL, ¿sí?, pueda ir al hígado, ingresar en el hígado y liberar los triacilglicéridos, ¿sí?, que han quedado ahí sin liberar, etcétera, ¿sí? Formar ácidos grasos, colesterol, bien. Esta es la vía. Tienen que saber cuáles son las apoproteínas que recibe y tienen que saber en qué momento las libera y qué se forma luego de la liberación. Acá el otro caso, ¿sí? El otro caso.
la VLDL, ¿no? La anterior, ¿de dónde nacía? Del intestino delgado. El kilomicrón nace del intestino delgado. La VLDL nace del hígado, ¿sí? Fíjense, VLDL naciente. ¿Qué tiene como marcadora? Tiene la B100, tiene la ApoE y tiene la ApoC. ¡Wow! A ver, pero ¿cómo? ¿No es que se la entregaba al HDL? Sí, se la entrega al HDL, pero ella, la VLDL naciente, nace con ApoE y ApoC. Lo que pasa que nace con muy poquita cantidad, ¿sí? Entonces, recibe, ahora sí recibe de la HDL, recibe la ApoC y la ApoE, ¿sí? Y ahora tenemos todo mejor, más completo, ¿sí? Y ahí vemos que tenemos la ApoE, la ApoC y la ApoE100, ¿sí? Otra vez, lo mismo, la ApoC, ¿para qué nos sirve? Para activar a la lipoproteína lipasa, para que ésta pueda hidrolizar los triacilglicéridos en ácidos grasos libres, en los tejidos extrahepáticos. Bien, por ejemplo, adiposo, corazón y músculo. Bien, ahora bien, una vez entonces que la VLDL le devuelve la ApoC a la HDL, se transforma en IDL, ¿sí? Que es el remanente de la VLDL. Fíjense que esa IDL ahora tiene la ApoE100 y la ApoE, ¿sí? Pero tiene la ApoE. Ahora bien, ese IDL entonces puede dirigirse al hígado o puede, ¿sí? Puede dirigirse al hígado porque tiene la ApoE, ¿sí? O puede seguir liberando triacilglicéridos y convertirse en LDL, ¿sí? LDL, ¿sí? Y fíjense que la LDL no tiene la E, la ApoE. Entonces eso hace que se dirija a tejidos extrahepáticos a seguir liberando triacilglicéridos, ¿sí? Y fíjense que dice tejidos extrahepáticos. En los tejidos extrahepáticos nosotros tenemos receptores para las LDL. Bien. Y acá tenemos receptores de membrana, ¿sí? Para las LDL, que acuérdense que son las malas, porque van a llevar colesterol a tejidos extrahepáticos. Bien, por eso es malo. Fíjense, tenemos receptores en la membrana, receptores, y se van a incorporar entonces las LDL, ¿sí? Se van a incorporar en endosomas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? En esos endosomas se van a separar los receptores entonces de la lipoproteína LDL. Luego esa lipoproteína LDL se va a ir a los lisosomas justamente para hidrolizar todo y poder obtener aminoácidos. ¿Aminoácidos? ¿Por qué aminoácidos? Porque justamente provienen de la apoproteína. ¿Sí? Hidrolicé la apoproteína, que era la ApoB100, la hidrolicé y obtuve aminoácidos. Ácidos grasos, ¿por qué? Y bueno, porque hidrolicé triacilglicéridos, ¿sí? Colesterol éster también tengo, ¿sí? Y fíjense que lo voy a insertar en las membranas del retículo endoplasmático. ¿Y qué va a pasar con el receptor que se endocitó? Bueno, luego vuelve a la membrana. ¿Para qué? Para poder estar disponible y seguir captando más moléculas de LDL. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa? Nosotros vamos a tener, yo acá les puse esto que también es importante, que vamos a tener entonces el retículo, ¿sí? En el retículo endoplasmático vamos a tener dos proteínas que van a ser SCAP y SRBP, ¿sí? Que van a actuar como sensoras, ¿sí? Ellas van a censar la cantidad de colesterol que va a tener una célula, ¿sí? Porque se van a encontrar en el retículo endoplasmático, como dice ahí. El colesterol, ¿sí? Se encuentra en la membrana, ¿sí? Y va a estar en íntima relación con el retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a mirar y van a decir, ¿hay colesterol o no hay colesterol? ¿Sí? ¿Hay o no hay colesterol? Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de que haya poco colesterol, estas proteínas van a censar esa disminución del colesterol, van a decir, no hay colesterol, y van a migrar, ¿sí? Van a migrar entonces al aparato de Golgi, ¿sí? Van a migrar al aparato de Golgi.
ahí van a sufrir dos tipos de clivajes por unas proteasas, ¿sí? Que se llaman serin-proteasa y metaloproteasa, que ahora lo vamos a ver en la próxima imagen. Van a sufrir este clivaje y van a mandar, se va a clivar la parte soluble, ¿sí? Se va a clivar la parte soluble y se va a dirigir al núcleo, ¿sí? Se va a dirigir al núcleo, ¿bien? Se va a dirigir entonces la parte de la SREBP al núcleo para actuar como un factor de transcripción, ¿sí? Para actuar como un factor de transcripción. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a transcribir genes, ¿sí? Para que produzcan dos tipos de cosas. Va a producir HMG-CoA reductasa, que es una enzima importantísima para la síntesis en novo de colesterol, y va a producir entonces la síntesis de receptores de LDL. De LDL. Entonces, pensándolo, primero va a estar sintetizando HMG-CoA reductasa, ¿sí? Que va a estar involucrada en la síntesis del colesterol. Y cuando va a producir receptores de LDL, va a estar involucrado ¿en qué? En recibir colesterol de la dieta. ¿Sí? O sea que va a tener las dos alternativas. Uno, sintetizarlo en el cuerpo a través del HMG-CoA reductasa, y otro, estimulando la síntesis de receptores para que podamos captar colesterol, pero exógeno de la dieta. ¿Bien? Sí, acá simplemente los que les muestro este dibujo es... ni se lo acuerden el dibujo, sepan la parte o sea, a ver, tiene un sentido, ¿no? A ver, vos tenés por ejemplo, la SCAP y la SRBP, ¿sí? Que, por ejemplo, la SCAP, cuando va a censar que, por ejemplo, no hay colesterol, ¿sí? Va a hacer que la SRBP, entonces, se transporte, ¿sí? Se transporte, estábamos en el retículo endoplasmático, se transporte el Golgi y sufra, como dije, dos tipos de clivajes. Que esos clivajes, entonces, ahí lo vemos, van a ser por la serin-proteasa y metaloproteasa. Simplemente eso quiere decir. Todo este dibujo al pedo, para decir que el clivaje que se da en el Golgi va a ser por dos proteasas, una es serina y otra es metalo, nada más. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? En el caso, entonces, de que, al contrario, nosotros recién estamos hablando de que no hay colesterol, entonces vamos a estimular a que este SRBP vaya al núcleo y aumente la transcripción para los genes de la HMG-CoA reductasa y los receptores de LDL. ¿Sí? Ese es en el caso de que no haya colesterol. En el caso de que haya colesterol, ¿sí? Esto se va a inhibir. ¿Sí? Se va a inhibir. No vamos a tener entonces la liberación del SRBP, no vamos a tener la liberación entonces del factor de transcripción, y también va a pasar que vamos ahora a degradar a la HMG-CoA reductasa involucrada en la síntesis del colesterol, ¿sí? Porque yo ya no quiero que se haga más colesterol, porque está llena mi célula de colesterol. Entonces ahora voy a degradar la HMG-CoA reductasa. Y eso es lo que dice acá, ¿sí? Que se va a reclutar cuando hay mucho colesterol, se va a reclutar una proteína que va a ser la INSIG, ¿sí? Y esa proteína lo que va a permitir es que esta HMG-CoA reductasa se ubiquitinice, ¿sí? Y nosotros sabemos que la ubiquitinización va a llegar a la degradación de todas las proteínas. Entonces, ¿cuál va a ser, cómo vamos a concluir? Que la HMG-CoA reductasa va a ser degradada, ¿sí? Y acuérdense que participa la proteína INSIG, ¿sí? Sepan eso, INSIG, no se olviden de ese nombre. Bien. Y por último, acá vemos cuál es la regulación entonces del colesterol. Fíjense que yo hoy les dije que en el primer paso, ¿sí? Hacia la formación de mevalonato, teníamos una enzima importantísima que utilizaba dos moléculas de NAD-fosfato reducido, que era la HMG-CoA reductasa. Bien importante. Bueno, esa enzima va a ser la que nosotros vamos a... es la más importante del colesterol y la van a escuchar siempre, es la que nunca se van a tener que olvidar, ¿sí? Y para que sean inteligentes y siempre destaquen ante los demás, sepan que las estatinas, que son los fármacos que van a actuar inhibiendo la síntesis del colesterol,
van a actuar a nivel de la HMG-CoA reductasa, ¿sí? O sea, que van a inhibir a esa HMG-CoA reductasa, ¿sí? Mira, van a inhibir para que no se sintetice más colesterol, ¿sí? Vayan, entonces miren el gráfico. Nosotros tenemos entonces acetil-CoA, multisteps, y tenemos beta-hidroxi, beta-metilglutaryl-CoA. Bien. Ahí tenemos que ese paso del HMG-CoA reductasa va a estar estimulado por la insulina. ¿Sí? Va a estar estimulado por la insulina. Bien. Es decir, que la HMG-CoA reductasa va a estar activa sin fosforilaciones. ¿Sí? Porque acuérdense que la insulina viene de la vía de sacar los fosfatos. ¿Sí? En cambio, el glucagón, ¿sí?, va a inhibir a la HMG-CoA reductasa. ¿Sí? Es decir, si yo tengo insulina es porque tengo mucha glucosa, ¿sí?, en sangre, tengo mucha energía. Entonces, parte de esa energía la voy a utilizar, parte de esos acetil-CoA que provienen de la decarboxilación del piruvato, ¿sí?, los voy a utilizar para sintetizar lípidos. Bueno, justamente tiene sentido. Si yo tengo mucha glucosa, parte de esa glucosa se me va a transformar en grasa y me va a estimular la síntesis del colesterol. En cambio, si yo no tengo energía, ¿sí?, ¿cómo voy a gastar ATP con lo caro que sale, con el déficit que tengo en el cuerpo? ¿Cómo voy a gastar ATP si no tengo para sintetizar colesterol? Entonces el glucagón me va a inhibir la síntesis del colesterol, porque el glucagón me está indicando que yo no tengo energía. Bien. Y fíjense que aparece otro que es la disminución del ATP. La disminución del ATP, sí, que nos va a estar indicando un estado energético bajo, activa a la AMPK, ¿sí?, que es una quinasa que depende del AMP cíclico. Es decir, que si yo no tengo ATP voy a tener AMP. Si yo tengo AMP me indica que justamente no tiene energía el cuerpo. Esa AMP va a activar a la AMP quinasa, ¿sí?, que es una quinasa dependiente de la AMP, y esta quinasa me va a fosforilar a la HMG-CoA reductasa. ¿Sí? Entonces, la HMG-CoA reductasa, cuando está fosforilada, está inactiva. ¿Bien? Entonces ahí es la principal regulación del colesterol, de la síntesis de colesterol, ¿sí?, por la insulina, por el glucagón y por la AMPK. ¿Sí? También fíjese que el oxisterol, ¿sí?, también me inhibe a la HMG-CoA reductasa, ¿sí?, que es un paso, no tiene mucha importancia, pero acuérdenselo, es un nombre, aparece en las imágenes. ¿Sí? Y bueno, nada, a partir de mevalonato formamos, ahí nos dice colesterol, ¿sí?, que podemos a partir de la ACAT, como ya sabemos la enzima esa, formar un éster de colesterol para que sea más hidrofóbico. ¿Sí? Y simplemente eso es lo que nos quiere decir. ¿Sí? Y en la imagen de al lado es lo mismo que dije hoy, ¿sí?, que ese paso de la HMG-CoA reductasa, ¿sí?, es inhibido por las estatinas. ¿Sí? Así que nada, chicos, nada, es simplemente eso. Ahora bien, ¿cómo excretamos el colesterol? ¿Sí? El colesterol. ¿Sí? Cuando una vez que llega al hígado, el colesterol, ¿cómo lo excretamos? Bueno, se excreta mediante su transferencia al hígado, ¿sí?, para excretarse en las heces. ¿Sí? Les puse, el colesterol se excreta del organismo por medio de la bilis, sea en forma no esterificada o luego de la conversión a ácidos biliares en el hígado. ¿Sí? Y el coprostanol es el principal esterol en las heces. ¿Qué quiere decir? Que se va a eliminar en las sales biliares y en los ácidos biliares. Y el colesterol se elimina ahí, forma parte de eso, ¿sí?, de la bilis. Los ácidos biliares, entonces, son productos metabólicos más importantes del colesterol. Se van a sintetizar en el hígado como sales primarias y se modifican en el intestino para dar las sales secundarias. ¿Sí? Las primarias en el hígado, las secundarias en el intestino. Se almacenan en la vesícula, ¿sí?, como la bilis. Los ácidos biliares primarios, como el ácido cólico o el ácido queno-desoxicólico, ¿sí? Acuérdense los nombres, ¿bien? Esos son los primarios, los ácidos biliares primarios. La 7-alfa-hidroxilación de colesterol es el primer paso y principal paso regulador de la biosíntesis de ácidos biliares y es catalizada por la 7-alfa-hidroxilasa, una monooxigenasa. ¿Sí?
Los pasos siguientes también son catalizados por monooxigenasas. Eso es mucha teoría, pero para que ustedes la tengan, ¿sí? Luego, los ácidos biliares primarios se metabolizan más en el intestino mediante la activación de las bacterias intestinales, ¿sí? Ahí ocurre la desconjugación y la 7-alfa deshidroxilación, ¿sí? Lo que produce los ácidos biliares secundarios, que se llaman ácido desoxicólico y ácido litocólico. Luego, casi todos los ácidos biliares regresan al hígado en la circulación enterohepática. Bueno, ¿qué tienen que saber de todo esto? Que una vez que yo los tengo entonces en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar, ¿sí? Cuando van al intestino se convierten en secundarios, ¿sí? Y justamente van a formar las micelas de ácidos grasos, que es todo lo que ustedes saben por arriba, porque no lo tienen que saber acá, sino en fisio, que todas esas sales biliares y ácidos biliares van a volver otra vez al hígado, y eso es la circulación enterohepática, ¿sí? Entre lo que es el sistema de todo el tracto gastrointestinal y el hígado, ¿sí? Pero hay algunas que se pierden, ¿sí? Hay una poquita cantidad que se pierde en las heces, ¿sí? Pero no importa, el cuerpo va a censar cuál es la cantidad que se pierde y las va a reponer, ¿bien? Y simplemente ahí les deja una imagen que está en inglés, pero bueno, ustedes acuérdense que nada, que bueno, nada, tienen que acordarse los nombrecitos que yo acá les puse por si las dudas. Nunca lo tomaron, pero acuérdense los nombres de cuáles son los primarios y cuáles son los secundarios, ¿dale? Bueno, nada. Bueno, chicos, a ver, listo. No sé, si tienen alguna duda, después me lo hacen. Bueno, me lo hacen nada, saber, me ponen por WhatsApp. Sí, mil disculpas por lo de la luz, pero bueno, nada. Espero que puedan entenderlo. Bien. Bueno, cualquier cosa me preguntan por WhatsApp. Les mando un beso, chicos.